En el Evangelio de Juan encontramos la frase más corta de toda la Biblia, pero quizás una de las más profundas y debatidas de la historia: Jesús lloró. Y en el mismo texto, solo unas líneas antes, leemos el mensaje que desencadenó todo: Señor, el que amas está enfermo. Estas dos frases, tan sencillas y a la vez tan cargadas de significado, nos abren la puerta a un misterio que ha fascinado a teólogos durante 2 milenios. Piénsenlo por un momento. Si estuvieran absolutamente seguros de que un amigo querido, recién fallecido, va a salir de su tumba en cuestión de minutos, vivo y sano, ¿llorarían de tristeza o esperarían con una emoción incontenible el milagro que está a punto de suceder? La mayoría de nosotros, yo incluido, elegiríamos la segunda opción. Pero Jesús, que no solo sabía lo que iba a pasar, sino que era él mismo quien lo iba a provocar, escogió llorar. Este es el único registro en las Escrituras donde Jesús llora por una persona en particular. La pregunta es inevitable y resuena a través de los siglos: ¿por qué? Si él poseía la autoridad para resucitar a los muertos, si sabía que la tragedia era solo temporal, ¿por qué derramó lágrimas ante la tumba de Lázaro? Algunos han sugerido que sus lágrimas fueron un mero acto de cortesía social, una forma de consolar a los que le rodeaban. Pero el texto es explícito al decir que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió, una reacción que va mucho más allá de una actuación superficial. Otros piensan que lloraba por la incredulidad y la dureza del corazón de los judíos presentes, pero eso solo explicaría una parte de su profunda emoción. Para desentrañar la verdad detrás de las lágrimas de Jesús, no podemos quedarnos en un análisis superficial. Debemos sumergirnos en el misterio de su doble naturaleza, como Dios y como hombre, y en el corazón de su misión redentora en la tierra. Sus lágrimas son, a la vez, la expresión genuina de un hombre que sufre por la pérdida de un amigo, y la respuesta de un Dios que se enfrenta al poder del pecado y la muerte. Y aún más importante, estas lágrimas nos revelan la respuesta a una pregunta que todos nos hemos hecho en nuestros momentos más oscuros: cuando sufrimos, ¿cómo nos ve Dios en medio de nuestro dolor? Para entender por qué lloró Jesús, primero debemos viajar a la aldea de Betania y entrar en el hogar de una familia que compartía con él una intimidad casi inimaginable. Lázaro y sus hermanas, Marta y María, vivían en este pequeño y pintoresco pueblo, ubicado en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Para Jesús, Betania era un oasis, un refugio perfecto donde podía escapar del incesante bullicio, las multitudes y las presiones políticas de la ciudad santa. Pero su relación con esta familia no era una simple conveniencia, era una amistad auténtica, profunda y sincera. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensajero a Jesús con un recado tan preciso como conmovedor. El Evangelio de Juan nos dice que el mensaje fue: Señor, y aquí el que amas está enfermo. Detengámonos a saborear el peso de estas palabras. El que amas. No dijeron, tu seguidor, tu discípulo, o alguien que te admira. Usaron una designación específica, personal e íntima. Esta simple frase nos revela una relación de afecto mutuo, un amor que fluía en ambas direcciones. El Evangelio de Lucas nos abre una ventana aún más clara para observar la dinámica de este hogar. Vemos a estas 3 personas que Jesús amaba, cada una con una personalidad única. Marta era, sin duda, la hermana mayor, la pragmática, la eficiente, siempre ocupada asegurándose de que todo estuviera perfecto para su invitado. Era el tipo de persona que expresa su amor a través del servicio, la hospitalidad y el cuidado de los detalles. María, en cambio, era su polo opuesto. Era la contemplativa, la introspectiva. Para ella, la mejor manera de honrar a Jesús era sentarse a sus pies, en silencio, absorbiendo cada una de sus enseñanzas. Su sed de conocimiento espiritual superaba cualquier protocolo social. Y luego estaba Lázaro. Él era como el hermano que Jesús nunca tuvo en la tierra, su confidente, su amigo del alma. Es muy probable que solo en compañía de Lázaro, Jesús pudiera relajarse por completo, reír a carcajadas sin reservas, compartir sus pensamientos más privados y disfrutar de una verdadera camaradería masculina. Este hogar le abrió sus puertas a Jesús incontables veces durante su ministerio. Tuvieron el privilegio de ser testigos de sus enseñanzas más íntimas, de compartir la mesa con él una y otra vez. Vieron su cansancio físico después de largas jornadas de predicación, pero también su alegría genuina en los momentos de descanso. No eran extraños que lo adoraban desde la distancia, ni simples seguidores que lo habían visto entre la multitud. Eran la familia que Jesús eligió para sí mismo en la tierra, aquellos que conocían al hombre detrás del ministerio.
Conocían su sonrisa, sus gustos, habían escuchado sus historias personales. Por eso, cuando el Evangelio de Juan nos dice que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y llega la noticia de la enfermedad, no estamos hablando de la vida o muerte de un desconocido. Estamos hablando de una crisis que afecta a uno de los amigos más cercanos de Jesús. Alguien que lo había visto reír hasta las lágrimas y llorar de tristeza, que había presenciado su agotamiento y su gozo por el reino de los cielos, su preocupación por las almas perdidas. Lázaro era una de las pocas personas en el mundo que realmente entendía el corazón de Jesús. La noticia de la enfermedad de Lázaro llegó a Jesús de una manera particularmente sabia. Dada la urgencia, uno esperaría que las hermanas fueran personalmente a buscarlo. Sin embargo, fueron prudentes y enviaron a un mensajero con una frase llena de fe y especificidad: Señor, el que amas está enfermo. Analicemos juntos la profundidad teológica y emocional detrás de estas palabras. Primero, noten que no le piden directamente a Jesús que vaya a Betania. No le dicen, ven rápido, es una emergencia, y necesitamos un milagro de sanación ahora mismo. Simplemente le presentan la situación, con una confianza total en que él sabría qué hacer y cuándo hacerlo. Segundo, no describen la gravedad de la enfermedad ni entran en detalles médicos. No dicen, Lázaro se está muriendo, o, los médicos no pueden hacer nada. Solo dicen, está enfermo, dejando que Jesús, con su discernimiento divino, juzgara la seriedad del asunto. Y tercero, el punto más hermoso, su petición se basa enteramente en la relación de amor entre Jesús y Lázaro. No apelan a su poder como Dios, ni a su reputación pública, ni a su identidad como Mesías. Simplemente le recuerdan, el que amas está enfermo. Esto demuestra la profunda confianza que esta familia tenía en el carácter de Jesús. Entendían que para él, el amor era un motivador mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Creían firmemente que, como amaba a Lázaro, tomaría todas las medidas necesarias para ayudarlo. Pero la reacción inicial de Jesús desconcertó a todos, incluido, probablemente, al propio mensajero. La Escritura registra sus palabras: al oírlo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Se dan cuenta de la perspectiva tan única con la que Jesús ve la situación? Mientras las hermanas estaban viviendo una tragedia, probablemente llorando desesperadas por la condición de su hermano, Jesús vio de inmediato el propósito eterno y divino detrás de esa dificultad temporal. Acababa de enterarse de que su amigo más cercano estaba enfermo, quizás al borde de la muerte, y no reaccionó con pánico ni preocupación humana, sino con una visión sobrenatural y profética. Jesús sabía que, aunque esta enfermedad traería dolor y angustia inmediatos a la familia, serviría a un propósito mucho más grande y glorioso. Sería una oportunidad única e irrepetible para que la gloria de Dios se manifestara de una manera tan poderosa que cambiaría para siempre la percepción de la gente sobre su verdadera identidad. Sin embargo, justo después de esta declaración profética, el apóstol Juan añade un detalle que a menudo pasamos por alto, pero que es crucial. Juan nos recuerda, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué sintió Juan la necesidad de reiterar el amor de Jesús por esta familia en este preciso momento? ¿Por qué, después de decirnos que Jesús veía un propósito divino en el sufrimiento, nos recuerda inmediatamente que los amaba? Porque Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que entendamos una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. El hecho de que Jesús conociera el plan divino y el glorioso resultado final no disminuía en lo más mínimo su amor profundo y sincero por esta familia. Saber que todo terminaría bien no lo hacía indiferente a su dolor presente. Esta es una verdad que todos necesitamos asimilar en nuestras propias vidas. A menudo, creemos erróneamente que si Dios realmente nos amara, no permitiría que pasáramos por pruebas difíciles o pérdidas devastadoras. Pero la experiencia de esta familia nos enseña claramente que el amor de Dios no nos exime del sufrimiento temporal, pero sí nos asegura que ese sufrimiento tiene un propósito eterno y glorioso. Ahora llegamos a la parte más difícil de entender, y quizás la más inquietante de esta historia. La Escritura nos dice algo que, a primera vista, parece contradictorio e incluso un poco cruel: cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tómense un minuto para pensar en la situación desde la perspectiva de las hermanas desesperadas. Cuando enviaron al mensajero, sus corazones estaban llenos de una esperanza natural y razonable. Esperaban que Jesús, al recibir la noticia urgente, partiera de inmediato hacia Betania para sanar a su querido hermano.
Después de todo, habían visto sus milagros extraordinarios. Lo habían visto sanar a completos extraños con una sola palabra, devolver la vista a ciegos que nunca había conocido y limpiar a leprosos que encontraba por primera vez. Seguramente pensaron, si Jesús hace esto por extraños, ¿cómo no va a venir corriendo por su amigo del alma, Lázaro? Pero Jesús no hizo lo que esperaban. No canceló su agenda de predicación, no interrumpió sus enseñanzas a las multitudes. Se quedó donde estaba, continuando con su trabajo, durante 2 días enteros. Y en esos 2 días, mientras Jesús predicaba en otro lugar, Lázaro murió en Betania. La esperanza de las hermanas se desvaneció poco a poco. Sus oraciones parecían no tener respuesta. Su fe fue sometida a una prueba sin precedentes. ¿Pueden imaginar la cantidad de preguntas tortuosas que deben haber inundado sus mentes durante esos largos e interminables días? ¿Por qué no viene? ¿No recibió nuestro mensaje? ¿Se habrá perdido el mensajero? ¿Está demasiado ocupado con asuntos más importantes? ¿Ya no nos ama como antes? ¿Hicimos algo para ofenderlo? Estas son exactamente las mismas preguntas que nosotros nos hacemos cuando oramos a Dios en una emergencia y solo recibimos silencio. Cuando pedimos sanidad para un ser querido y su condición empeora. Cuando buscamos liberación de una situación difícil y las cosas se ponen peor. Cuando esperamos una respuesta rápida de Dios y lo único que obtenemos es una larga espera. Pero hay algo que debemos entender, el retraso de Jesús no fue por falta de amor, no fue por descuido, y ciertamente no fue porque estuviera demasiado ocupado. Su retraso fue deliberado y tenía un propósito específico, un propósito que iba mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado en ese momento de angustia. Más adelante, Jesús abre una ventana a sus pensamientos. Explicando a sus desconcertados discípulos por qué se había demorado, les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos, pensando literalmente, respondieron, Señor, si duerme, sanará. Entonces Jesús tuvo que ser explícito, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Comprenden esta perspectiva tan revolucionaria? Jesús se alegraba de no haber estado presente antes de que Lázaro muriera. Esto no era crueldad ni indiferencia, sino una sabiduría divina que trasciende el entendimiento humano. Si Jesús hubiera llegado antes de la muerte de Lázaro y lo hubiera sanado, habría sido un milagro maravilloso y poderoso. La familia habría estado inmensamente agradecida, los vecinos impresionados, y sería un testimonio más del poder de Jesús. Pero ese no era el tipo de milagro que Dios Padre había planeado desde el principio. No era el tipo de milagro que demostraría la omnipotencia divina que Jesús necesitaba manifestar en esa etapa crucial de su ministerio. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Juan nos dice que Lázaro llevaba ya 4 días muerto. Este detalle no es casual. En la cultura judía de la época, existía la creencia popular de que el alma de una persona permanecía cerca del cuerpo durante los primeros 3 días después de la muerte, manteniendo una pequeña chispa de esperanza. Pero al 4.º día, toda esperanza se desvanecía por completo. Además, en el clima cálido de Palestina, un cuerpo después de 4 días ya estaría en un estado avanzado de descomposición. Por eso, cuando Marta le advierte a Jesús, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, está declarando un hecho biológico irrefutable. Lázaro estaba completa e irreversiblemente muerto. Y ese era precisamente el escenario que Dios había preparado para este milagro. Dios quería que la situación fuera, desde una perspectiva humana y natural, absolutamente imposible. Quería que no quedara ni una sombra de duda de que lo que estaba a punto de suceder era un acto puramente sobrenatural, una demostración de poder que solo Dios mismo podía realizar. Pero mientras Dios orquestaba este extraordinario milagro para su gloria eterna, 2 hermanas estaban experimentando el dolor más profundo de sus vidas. Estaban lidiando con el golpe devastador de perder a su amado hermano. Y ese dolor era real, era profundo y era válido. Cuando Jesús, después de su deliberado retraso, finalmente llegó a las afueras de Betania, la primera en salir a su encuentro fue Marta. La hermana práctica, directa, la que nunca ocultaba sus verdaderos sentimientos. Y la primera frase que sale de su boca es una mezcla conmovedora de dolor profundo, fe inquebrantable y un toque de reproche comprensible. Ella le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay tantas capas de emoción y teología en esta sola frase que debemos analizarla cuidadosamente.
Primero, contiene la queja humana universal. Marta, en esencia, está diciendo, tenías el poder de evitar esta tragedia. Vimos tus milagros, sabíamos que podías hacerlo, pero no llegaste a tiempo. Y ahora, mi hermano está muerto. Es la misma pregunta que todos hacemos en momentos de crisis: Dios, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? Si tienes el poder, ¿por qué no interviniste? ¿Por qué permitiste que sucediera algo que podrías haber evitado con una sola palabra? Pero Marta no le está faltando al respeto a Jesús ni ha perdido la fe. Simplemente está siendo honesta con su dolor y su confusión. Y lo hermoso es que Jesús no la reprende por expresar estas emociones tan humanas. Y justo después de expresar su dolor, Marta inmediatamente demuestra una fe que trasciende las circunstancias. Continúa diciendo, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sienten la tensión emocional entre estas dos frases? Por un lado, una queja dolorosa, por otro, una declaración de fe firme. Esa era la realidad de Marta en ese momento, y es la realidad de muchos de nosotros cuando enfrentamos el sufrimiento. Lo que Marta estaba comunicando era un mensaje complejo. Por un lado, el dolor genuino, teñido de un leve reproche: si hubieras estado aquí, nada de esto habría pasado. Por otro, una fe que persistía incluso en medio de la tragedia: sé que tienes una relación especial con Dios. En última instancia, Marta le estaba diciendo a Jesús: no entiendo por qué no viniste cuando más te necesitábamos, pero sigo creyendo que eres quien dices ser. No puedo comprender tus métodos, pero todavía confío en tu poder. La respuesta de Jesús a esta mezcla de emociones fue inmediata, directa y llena de esperanza. Le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Pero la mente de Marta, como la de muchos de nosotros en medio del dolor, interpretó las palabras de Jesús desde una perspectiva de esperanza futura y general. Ella respondió: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta estaba pensando en la resurrección escatológica de todos los creyentes, la gran esperanza del Antiguo Testamento. En esencia, decía, sí, sé que lo volveré a ver en el cielo algún día, pero eso no alivia mi dolor ahora. Fue en ese momento cuando Jesús pronunció una de las declaraciones más poderosas y transformadoras de todo su ministerio terrenal. Le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entiendan que Jesús no estaba hablando de un futuro lejano. Estaba revelando su identidad más profunda. Él es la fuente misma de la vida, aquel que tiene autoridad absoluta sobre la muerte, aquel que puede dar vida eterna en el presente a todos los que creen en él. Esta declaración fue revolucionaria. Jesús no dijo: yo tengo poder sobre la muerte, o yo puedo resucitar a los muertos. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él mismo es el origen, la esencia y el núcleo de toda vida verdadera. La respuesta de Marta a esta extraordinaria revelación fue una confesión de fe de una importancia monumental, comparable en peso a la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Marta le dijo a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjense, a pesar de su dolor, a pesar de sus preguntas, a pesar de no entender el retraso de Jesús, Marta se aferró a su fe fundamental. Proclamó que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, aquel que había venido al mundo para cumplir todas las promesas de redención. Este diálogo entre Jesús y Marta nos enseña una lección increíblemente profunda sobre cómo Dios maneja nuestras crisis personales. A Dios no le ofende que le presentemos nuestras dudas con honestidad. No se cansa cuando le llevamos nuestro dolor y confusión. No nos rechaza cuando luchamos por entender sus caminos. Pero sí espera que, incluso cuando no comprendamos lo que está haciendo, recordemos quién es Él. Espera que nos aferremos a nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Marta tenía todo el derecho a sentirse herida, a cuestionar por qué Jesús no había llegado antes, a expresar su confusión. Pero al mismo tiempo, tenía la responsabilidad espiritual de recordar quién era Jesús y de confiar en su carácter, aunque no pudiera entender sus métodos. Después de esta profunda conversación con Marta, Jesús pidió ver a María, la hermana contemplativa, siempre atenta a sus enseñanzas. Cuando María llegó ante Jesús, su reacción fue diferente a la de Marta, pero igualmente conmovedora y reveladora. El Evangelio de Juan nos dice que, María,
Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A primera vista, notamos que las palabras de María son idénticas a las de su hermana. Es evidente que, durante los días de la enfermedad y muerte de Lázaro, las dos hermanas habían estado conversando y habían llegado a la misma conclusión: si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Pero aunque las palabras eran las mismas, la postura de María era completamente diferente, y muy acorde a su carácter. Mientras que Marta se había mantenido de pie, conversando con Jesús de igual a igual, como una amiga, María, en cuanto lo vio, se postró a sus pies. Esta era la postura natural de María, su lugar predilecto. Es la postura del adorador, del discípulo, de aquel que se humilla para escuchar y aprender. Incluso en su dolor más profundo, incluso con el corazón lleno de preguntas y angustia, María mantuvo su característica humildad y reverencia. Pero lo que sucede a continuación es lo que ha cautivado a eruditos, teólogos y creyentes durante más de 2000 años. El texto nos da una descripción simple pero increíblemente misteriosa. Jesús entonces, al verla llorar, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra griega traducida aquí como «se estremeció» es extraordinariamente fuerte. Significa mucho más que simplemente sentirse triste. El término original se refiere a una agitación que surge de las entrañas, una conmoción espiritual intensa, casi como una ira santa que brota desde el núcleo más profundo de su ser. Lo que Jesús sintió en ese momento no fue solo tristeza, sino una emoción más intensa, más compleja y más perturbadora. Algo dentro de él fue sacudido hasta los cimientos al ver la escena de dolor que tenía ante sus ojos. Y entonces, llega el versículo más corto, pero posiblemente el más poderoso y significativo de toda la Biblia: Jesús lloró. Dos palabras que han generado miles de páginas de comentarios teológicos, estudios académicos y reflexiones espirituales. Piensen en ello. ¿Por qué lloró Jesús en este preciso momento? Ante él estaba el Hijo unigénito de Dios, el Verbo eterno hecho carne, el Señor que tenía autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer en cuestión de minutos. Sabía que Lázaro saldría de la tumba, que las lágrimas de los presentes se convertirían en gritos de alegría, que este sería uno de los milagros más espectaculares y convincentes de todo su ministerio. Y aún así, lloró. Y no eran lágrimas fingidas, ni teatrales, ni por simple etiqueta social. Eran lágrimas reales, profundas, que brotaban del corazón, que surgían orgánicamente de lo más íntimo de su ser. Los presentes reconocieron inmediatamente la autenticidad de esas lágrimas. Al verlo, dijeron: mirad cómo le amaba. Vieron en las lágrimas de Jesús la prueba clara e irrefutable de su amor profundo y genuino por Lázaro. Para ellos, no había duda, eran la expresión natural del corazón roto de un hombre que ha perdido a su mejor amigo. No vieron una actuación, ni manipulación emocional, ni un espectáculo religioso. Vieron un dolor humano real y un amor auténtico. Sin embargo, otros entre la multitud plantearon la pregunta que probablemente todos tenían en mente: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Es una pregunta lógica y comprensible. Si Jesús tenía el poder de sanar a extraños, ¿por qué no usó ese mismo poder para evitar la muerte de su amigo más querido? Es la misma pregunta que se hicieron Marta y María, y la misma que nos hacemos nosotros ante la tragedia: si Dios tiene el poder de intervenir, ¿por qué permite que suframos? Pero debemos entender que las lágrimas de Jesús no eran lágrimas de impotencia, ni de frustración, ni de haber llegado demasiado tarde. En estas lágrimas se esconde una verdad mucho más profunda sobre el misterio de su divinidad y humanidad, sobre el corazón de Dios hacia el sufrimiento humano, y sobre la compleja realidad de vivir en un mundo roto con la esperanza de una restauración final. Estas lágrimas nos enseñan tres verdades cruciales. Primero, que se puede tener un conocimiento perfecto del futuro y aún así sentir un dolor genuino por el sufrimiento presente. Segundo, que se puede saber que todo terminará bien y aún así llorar por el costo temporal que hay que pagar. Y tercero, que se puede tener una certeza absoluta de la victoria final y aún así sentir una profunda compasión por aquellos que sufren en el camino hacia esa victoria. A lo largo de 2 milenios de historia cristiana, teólogos y eruditos han propuesto diversas explicaciones para entender por qué Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Cada una de estas teorías nos ofrece una ventana diferente para comprender este momento tan profundo y complejo. La primera teoría, la más directa y obvia, es que Jesús lloró simplemente porque,
como ser humano completo, sintió el dolor real de perder a un amigo. Esta teoría enfatiza la humanidad auténtica y plena de Cristo. Él no era un Dios disfrazado de hombre, sino un hombre verdadero, con emociones reales, relaciones genuinas y sentimientos auténticos. Cuando perdemos a alguien a quien amamos profundamente, lloramos. Lloramos aunque teológicamente estemos seguros de que los volveremos a ver en el cielo, aunque creamos firmemente en la resurrección futura, aunque tengamos una fe inmensa en las promesas eternas de Dios. El dolor de la separación en el presente es real y válido. Jesús, al ver la tumba de su amigo, experimentó ese mismo dolor humano. Sus lágrimas validan la autenticidad de la emoción humana y nos dan permiso para sentir un dolor real, incluso cuando tenemos una esperanza eterna. La segunda teoría sugiere que Jesús lloró principalmente por compasión hacia Marta y María. Más que llorar por su propia pérdida, se conmovió al ver el sufrimiento de estas dos mujeres a las que amaba profundamente. Vio su dolor, sintió su desesperación, comprendió su confusión, y su corazón se partió por ellas. Esta teoría nos muestra el corazón pastoral y compasivo de Jesús. Aunque él sabía perfectamente que el dolor de las hermanas era temporal y que pronto se convertiría en una alegría indescriptible, no menospreció ni ignoró su sufrimiento presente. Entró en su dolor con empatía y lo sintió con ellas. Esto nos enseña que Jesús no es indiferente a nuestras luchas actuales solo porque conoce el final feliz de nuestra historia. Él no dice, deja de llorar, todo saldrá bien, sino que llora con nosotros mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. La tercera teoría es teológicamente más profunda. Jesús lloró porque, en ese momento, vio con claridad las consecuencias devastadoras del pecado en el mundo. La muerte nunca fue parte del diseño original y perfecto de Dios para la humanidad, es el resultado directo y terrible de la entrada del pecado en el mundo. Cuando Jesús se paró frente a esa tumba, no solo vio la muerte de un individuo, Lázaro. Vio toda la cadena de muerte, dolor, separación y sufrimiento que el pecado había desatado en la creación desde la caída de Adán y Eva. Vio a los padres llorando por sus hijos, a los hijos llorando por sus padres, a los esposos por sus esposas, y a las madres aferradas a tumbas vacías. Esta teoría postula que las lágrimas de Jesús contenían una santa indignación contra los efectos destructivos del pecado. No lloraba por impotencia, sino con una ira justa por todo lo que el pecado había robado de su creación perfecta. Una cuarta teoría ofrece una perspectiva profética. Jesús lloró porque anticipó su propia muerte inminente. Sabía que este milagro de resucitar a Lázaro sería precisamente la gota que colmaría el vaso, el acto que convencería a los líderes religiosos de que debían eliminarlo de una vez por todas. La realidad lo confirmaría, pues inmediatamente después del milagro, los fariseos se reunieron de urgencia y conspiraron para matarlo. Por lo tanto, algunos argumentan que Jesús lloró porque sabía que, al resucitar a Lázaro, estaba firmando su propia sentencia de muerte, acelerando los acontecimientos que lo llevarían inexorablemente a la cruz. Y la quinta teoría, quizás la más hermosa y cristológicamente rica, es que Jesús lloró porque, en ese instante, su corazón se identificó de manera anticipada y completa con toda la experiencia humana de dolor y sufrimiento. En la cruz, Él cargaría con todas nuestras enfermedades y dolores, y frente a la tumba de Lázaro, estaba experimentando proféticamente el peso aplastante de esa carga. Como fue profetizado, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Quizás en esas lágrimas ante la tumba de Lázaro, vemos una poderosa prefiguración de cómo Jesús asumiría el sufrimiento de toda la humanidad, de todos los tiempos. La respuesta más probable y hermosa es que cada una de estas teorías contiene una parte importante de la verdad. Las lágrimas de Jesús fueron multifacéticas, complejas, profundas y llenas de significado. Fueron, simultáneamente, el resultado de su perfecta humanidad, su compasión infinita, su santa indignación contra el pecado, su conocimiento profético del futuro y su identificación total con el sufrimiento humano. Estas lágrimas nos muestran que en Jesús tenemos a un Señor que entiende nuestro dolor desde todas las perspectivas posibles. No solo nos consuela con promesas futuras, sino que nos acompaña con empatía presente. Es un Señor que ha experimentado personalmente todo lo que nosotros experimentamos en nuestros momentos más difíciles. Las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro también revelan una de las verdades más bellas y teológicamente significativas, la absoluta autenticidad de su perfecta humanidad. Durante siglos, la Iglesia ha luchado intelectual y doctrinalmente por comprender y articular correctamente el profundo misterio de la Encarnación. ¿Cómo podía Jesús ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo? A lo largo de la historia,
grupos heréticos cayeron en el error de pensar que si Jesús era verdaderamente Dios, entonces su humanidad era solo una apariencia, un disfraz divino que podía quitarse a conveniencia. Esta herejía se conoce como docetismo. Otros se fueron al extremo opuesto, argumentando que si Jesús era un hombre real en todos los sentidos, entonces su divinidad debía ser adoptada o funcional, algo que recibió en algún momento después de su nacimiento, una herejía conocida como arrianismo. Pero la enseñanza bíblica, sostenida firmemente por la Iglesia ortodoxa durante 2000 años, es que Jesús es la unión perfecta y sin conflicto de dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Es plenamente Dios y plenamente hombre. Y esas lágrimas profundas y reales que derramó ante la tumba de su amigo son la prueba clara e irrefutable de su auténtica humanidad. No estaba actuando, no estaba fingiendo sentir dolor para empatizar con nosotros. Él sintió el dolor de verdad. Su corazón humano se rompió genuinamente al ver el sufrimiento de sus amigos y las consecuencias devastadoras de la muerte. El autor de Hebreos nos da la perspectiva teológica fundamental sobre esta realidad cuando escribe que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué verdad tan revolucionaria y consoladora! Jesús puede compadecerse verdaderamente de nuestras debilidades, nuestras limitaciones y nuestros sufrimientos porque Él mismo los experimentó en la carne. Sintió hambre real cuando ayunó en el desierto. Sintió sed real cuando le pidió agua a la mujer samaritana. Experimentó un cansancio real cuando se durmió en la barca durante la tormenta. Y sintió el dolor real y profundo de la pérdida cuando Lázaro murió. No hay un solo sufrimiento en la experiencia humana que Jesús no pueda comprender plenamente desde su propia experiencia personal. Pero, y este es el punto crucial, Jesús experimentó todas nuestras emociones humanas, incluidas las más difíciles y dolorosas, sin pecar jamás. Su dolor no lo llevó a rebelarse contra la voluntad del Padre. Su tristeza no lo hundió en la desesperación sin fe. Su indignación no lo impulsó a la venganza o a actos egoístas. Nos mostró perfectamente cómo un ser humano, creado a imagen de Dios, debe navegar por las emociones difíciles en un mundo caído. Podemos sentir un dolor profundo y real, y al mismo tiempo confiar absolutamente en la bondad y soberanía de Dios. Podemos llorar sinceramente por una pérdida temporal, y al mismo tiempo aferrarnos firmemente a la esperanza de las promesas eternas. Las lágrimas de Jesús también nos enseñan una lección importante sobre las emociones humanas. Algunos cristianos, con buena intención pero equivocados, creen que si su fe es lo suficientemente madura, no deberían sentir tristeza cuando alguien muere, especialmente si la persona era creyente. Después de todo, sabemos que están en el cielo. Pero Jesús, con su propio ejemplo, nos muestra claramente que es posible tener una fe perfecta, una esperanza absoluta y una comprensión total del plan de Dios, y aún así sentir un dolor real por las circunstancias presentes. Podemos estar seguros de que alguien descansa en los brazos del Señor y aún así llorar porque los extrañamos profundamente. Podemos confiar plenamente en que Dios tiene un plan perfecto y aún así sentir tristeza por el proceso a través del cual ese plan se desarrolla. La perfecta humanidad de Jesús valida nuestras emociones sin excusar el pecado. Nos demuestra que es posible ser plenamente humano en el sentido más completo, y al mismo tiempo ser perfectamente santo. Cuando lloramos por nuestras pérdidas, nos dolemos por el sufrimiento en el mundo, nos quebrantamos por la injusticia que vemos y nos entristecemos por las tragedias que no podemos evitar, en realidad estamos siguiendo el ejemplo perfecto de nuestro Salvador. Él no solo entiende nuestro dolor intelectualmente, lo ha vivido en carne y hueso. No nos consuela desde una distancia de perfección divina, sino que se compadece de nosotros desde la cercanía de una experiencia humana compartida. Este hecho debería llenar nuestros corazones de una profunda gratitud y una confianza absoluta. Nuestro Salvador no solo tiene el poder divino para resolver nuestros problemas, sino también la empatía humana para comprender perfectamente cómo nos sentimos mientras esperamos la solución. Hay una dimensión teológica aún más profunda en las lágrimas de Jesús, una que a menudo no consideramos lo suficiente pero que es vital para entender el significado completo de este momento. Cuando lloró ante la tumba de Lázaro, no solo vio la muerte de un ser querido. Vio las consecuencias devastadoras y universales del pecado en toda la creación de Dios. Para entender esta perspectiva, debemos retroceder al principio de la historia humana. La muerte nunca fue parte del diseño original y perfecto de Dios para la humanidad y la creación. En el relato del Génesis, después de completar su obra creadora, Dios miró todo lo que había hecho y lo declaró bueno en gran manera.
En ese estado original de perfección, no había muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni separación, ni lágrimas de tristeza. Solo había vida abundante, salud perfecta, gozo completo, comunión ininterrumpida entre Dios y la humanidad, y armonía en toda la creación. La muerte fue la consecuencia directa e inevitable del pecado humano. El apóstol Pablo lo explica claramente: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer el mandato explícito de Dios en el Edén, no solo afectaron su propio destino, desataron una cascada de consecuencias que alteraron fundamentalmente la realidad existencial de la humanidad y del cosmos entero. Así que, cuando Jesús se paró frente a la tumba que contenía el cuerpo de Lázaro, con su perspectiva divina y su conocimiento perfecto, no solo vio la muerte de un hombre. Vio toda la trágica historia de todo lo que el pecado había robado de su creación perfecta. Vio a Abel, vio el diluvio, vio las plagas que devastaron Egipto. Vio las guerras a lo largo de la historia que se cobraron millones de vidas. Vio a los padres llorando por los hijos perdidos en batallas, enfermedades y accidentes. Vio a los hijos llorando ante las tumbas de sus padres. Vio a los esposos abrazando por última vez a sus esposas moribundas. Vio a las madres que nunca se recuperarían de la pérdida de un bebé. Vio hospitales llenos de sufrimiento, cementerios llenos de luto, familias destrozadas por pérdidas trágicas, comunidades devastadas por desastres naturales y naciones enteras aniquiladas por plagas y hambrunas. Y todo esto, absolutamente todo, era el resultado de la corrupción del pecado en su creación perfecta. Nada de esto formaba parte de su plan original. Todo este sufrimiento era la consecuencia de la rebelión humana contra su autoridad amorosa. Por eso la palabra griega que Juan usa para describir la reacción de Jesús es tan fuerte. Ese estremecimiento no es solo tristeza, es una agitación interna, una ira santa, una emoción violenta que surge al ver algo que está fundamentalmente mal. Jesús estaba enfadado, pero no con Lázaro, ni con Marta y María, ni con la multitud que lloraba. Estaba enfadado con el pecado y todas sus consecuencias destructivas. Estaba indignado por todo lo que el enemigo había robado de la vida abundante que él había preparado para la humanidad. Esta perspectiva nos ayuda a entender por qué Jesús vino al mundo. No vino simplemente para darnos un conjunto de enseñanzas morales inspiradoras o para ser un ejemplo de vida virtuosa. Vino con la misión específica de abordar el problema fundamental que estaba destruyendo sistemáticamente su creación, el pecado. Como dice la Escritura, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Las lágrimas de Jesús eran lágrimas de guerra espiritual. Eran las lágrimas de alguien que veía toda la devastación causada por el enemigo y estaba decidido a arreglarlo todo por completo. Pero aquí está lo maravilloso: aunque Jesús vio toda la destrucción causada por el pecado y sintió una profunda indignación por toda esa injusticia, no se desesperó. No perdió la esperanza. Aunque se entristeció por las consecuencias del pecado, nunca dudó de la victoria final, porque sabía que tenía en sus manos la solución definitiva y completa. En unos minutos, demostraría su autoridad absoluta sobre la muerte al resucitar a Lázaro. Pero eso sería solo una pequeña muestra, un anticipo de lo que estaba a punto de lograr a escala cósmica. Moriría en una cruz para pagar el precio completo por el pecado que causó toda esta devastación. Resucitaría de entre los muertos para demostrar su victoria total sobre la muerte. Y ascendería al cielo para prepararnos un lugar donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las lágrimas de Jesús son las lágrimas de alguien que ve la magnitud total del problema, y al mismo tiempo, posee la solución final y completa. Y esa es nuestra firme esperanza. Cuando vemos el sufrimiento en el mundo, podemos llorar por su estado caído, podemos indignarnos por la injusticia, podemos entristecernos por las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo podemos tener una esperanza absoluta, porque sabemos que Jesús ya ha proporcionado la solución final y decisiva. El extraordinario milagro de la resurrección de Lázaro no fue solo un acto espontáneo de compasión hacia una familia en duelo. Fue una declaración profética y poderosa sobre la verdadera identidad de Jesús, sobre su autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, y sobre lo que estaba a punto de lograr para todo el cosmos a través de su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa. Las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro, incluso 2000 años después, nos hablan poderosamente hoy.
nos dicen que tenemos un Salvador que entiende completamente nuestro dolor más profundo, que tiene autoridad absoluta sobre nuestras pérdidas más devastadoras y que está trabajando meticulosamente para prepararnos un futuro glorioso donde ya no habrá lágrimas de tristeza, sino solo lágrimas de una alegría eterna e indescriptible. Cuando lloramos, Él llora con nosotros. Cuando sufrimos, Él sufre con nosotros. El llanto de Jesús por Lázaro no fue una simple explosión emocional, sino un testimonio de la perfecta fusión de sus naturalezas divina y humana, y una respuesta profunda de Dios al sufrimiento de la humanidad. El hecho de que llorara, sabiendo que Lázaro resucitaría en breve, revela que él experimentó en carne propia el dolor que el pecado trajo al mundo. Este dolor no era un concepto abstracto, era la angustia real de Marta y María, la impotencia y el quebranto de la humanidad frente a la muerte. Las lágrimas de Jesús, en primer lugar, confirman su auténtica humanidad. Como hombre completo, tenía una amistad profunda con Lázaro, y ver su muerte y el dolor de sus seres queridos provocó en él una tristeza empática y natural. Esta tristeza no se desvaneció por su conocimiento del futuro, sino que demostró su aceptación y validación de las emociones humanas, enseñándonos que el dolor real y la fe en Dios pueden coexistir. En un nivel más profundo, sus lágrimas apuntan a la esencia misma de la muerte. Él sabía que la muerte no era la intención original de Dios, sino el resultado del pecado. La muerte de Lázaro era un microcosmos de toda la creación esclavizada por el pecado. Lloró por la fractura que el pecado había causado, por la pérdida del estado perfecto original de la humanidad. Sus lágrimas contenían una indignación santa contra el mal, y una determinación inquebrantable de rescatar a la humanidad del poder de la muerte. Finalmente, las lágrimas de Jesús prepararon el escenario para su acción posterior. Después de llorar, llamó a Lázaro para que saliera de la tumba, declarando su victoria sobre la muerte con poder resucitador. Este proceso nos muestra que Jesús entiende el dolor humano, pero no se deja paralizar por él, se compadece de nuestra debilidad, pero trae esperanza con autoridad divina. Hoy, las lágrimas de Jesús todavía nos hablan. Él conoce nuestro dolor, acepta nuestra tristeza y, lo más importante, promete redimirnos de toda fractura con la promesa de la resurrección. Esta es la verdad detrás de las lágrimas de Jesús: en la empatía, se revela el amor, en la debilidad, se manifiesta el poder, y en la tristeza temporal, se apunta a la victoria eterna.